¿Qué tal? ¿Cómo está? Bonito viernes. Qué bueno que nos acompaña ya en otra edición de Nivel 5. Qué bueno que está con nosotros y que se informa y también analiza los detalles de la información más relevante acontecida durante esta semana, la agenda nacional, regional y, por supuesto, las opiniones que usted puede llevarse y ver desde su casa para poder tener un punto de vista diferente e inteligente en torno a lo que usted está viviendo diariamente. Qué bueno que está con nosotros. Como siempre le digo, lo invito para que nos acompañe a través de las diferentes señales de televisoras del Pacífico y por supuesto nuestras redes sociales en donde estamos transmitiendo completamente en vivo para que usted esté enterado y nos pueda visualizar a la hora que usted pueda, pero que esté al pendiente de los temas de interés y de la agenda nacional y regional. Qué bueno que nos sigue ya muchos de los que nos están viendo. Así, entre ellos Jazmín Tapia, de irse de vacaciones. Jazmín, pues empiezo contigo. ¿Cómo estás? Sí, hace falta a veces unos días. Sí. Qué bueno que me lo autorizaste. Qué bueno. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Temas muy importantes que se generaron durante esta semana y que nos aguanten tantito antes de irse de vacaciones, pues que analicen junto con nosotros. Sandra, gracias. Pues al contrario, gracias a ti, Wilber, por la oportunidad de estar aquí con el público en general y con los compañeros aquí en la mesa. Siempre muy satisfecha y contenta por estos momentos. Y bueno, temas importantes, tiene que ver con las mujeres, claro que es importante. Claro que sí. Damaris, la doctora Damaris López. Pues gracias, Wilber, por la invitación. Un gusto estar aquí en Nivel 5 y sí, ya previo a vacaciones, pero pues que se queden aquí en la mesa de análisis. Temas así es, muy buenos. así es. ¿Estás a salir de vacaciones, Damaris? Esperamos un ratito a Sí, tienes descansar. cara de que vas a salir de vacaciones. Maestra de la UAS, pues por supuesto que vacaciones. El gran caballero, don Pepe Domínguez. Gran esta entrevista. Pero sí, buenos días, buenas tardes, Te voy buenas a cumplir noches con a el todo protocolo, mundo. Pepe. Sí, claro, la caballerosidad por delante. Y qué bueno que estamos aquí rodeados de mujeres, tú y yo, brillantes mujeres, bellas mujeres, para un tema de mujeres. Es que es un tema muy importante. Dos temas de mujeres, ¿no? sí, cómo no. Pero antes quiero enviar un saludo. Claro, Pepe. Me pidieron que le enviara un saludo a Carlos Roberto Gastelum Bustamante, que me dijeron que Yasmín lo entrevistó. Es una persona que trabaja en el ayuntamiento, es escritor. Y tiene un libro. Sí. Y a su esposa Guadalupe Rochín. Toda la familia se reúne para ver Nivel 5 de la noche. Toda la familia, son 3 hijos y ellos. Y me pidió que les mandara un saludo. Se les mando un saludo y de parte de Wilber y de parte de Yasmín, de Sandra y de Damaris López y un fuerte abrazo. Un abrazo para él, que bueno, muchas gracias por vernos, por sintonizarnos, por seguirnos a través de la señal del 10.1 y por supuesto de nuestras redes sociales. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pues prepara otra iniciativa para hacer reformas importantes a una serie de leyes, incluso el Código Penal Federal, en donde se enmarca el delito de feminicidio como el delito que sea de entrada cuando hay una agresión fatal en contra de una mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Toda mujer que sea asesinada, pues que sea investigado como feminicidio y que las penas y todo lo que conlleva al homicidio de una mujer sea calificado como feminicidio. Hay reformas ya que se han hecho en los estados, entre ellos Sinaloa, Sonora, me parece que también, ¿verdad? Tiene reformas en ese sentido que de entrada, le explico, de entrada todos los homicidios cometidos en contra de mujeres son atendidos por la Fiscalía como feminicidio. Y una vez que ya se deslindan responsabilidades y que se hace la carpeta de investigación y se inicia con todos los detalles, con base a las agravantes, se determina si el delito es presentado como feminicidio o como homicidio calificado ante el juez. La propuesta de la presidenta es que todos, absolutamente todos los homicidios que sean cometidos en contra de mujeres mexicanas sean tipificados como feminicidio y también se agregan algunas agravantes de las que estaremos hablando en este programa. Mi punto de vista, creo que hay estados de la República que todavía no ven la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres como algo prioritario y no han hecho reformas precisamente para tipificar los delitos de feminicidio. Y también decimos, bueno, de entrada 40 años de cárcel por ser acusado de un
de un feminicidio, pues puede ser una razón para disminuir, aunque también se pudieran ir incrementando las estadísticas en torno a los feminicidios. Abro esta mesa este viernes con Damaris. Damaris, ahí traías algunos datos importantes y sobre todo el análisis, ¿no?, respecto a esta reforma. Creo que es muy importante porque por lo menos se tienen agravantes que tienen que ver con niñez, con parentesco y con una serie de situaciones ahí que son importantes, que en muchos de los casos no se toman, ¿no?, cuando se investiga feminicidio. Así es, hay una cosa, ¿verdad? Más allá de las cifras que existen, pues en México hubo un tiempo, hay que recordar aquellos feminicidios, homicidios de mujeres en Chihuahua, que se dieron en la época de los 90s, que llamaron mucho la atención, sobre todo de trabajadoras de las maquilas. No sé si se recordarán casos muy escandalosos. Sí, muy lamentable. Una serie muy lamentable, muchas desapariciones. Muy lamentable. Entonces, a partir de ahí fue cuando comenzó a tomarse en cuenta este tema en el país, y evidentemente se enmarca pues en los derechos humanos, en la Agenda 2030 también para la igualdad y el acceso a la justicia. Es positivo que se hagan este tipo de cambios porque, como bien dice, se tiene que homologar en todo el país e ir a la misma par cuando suceden este tipo de circunstancias. Hay 9 razones de género, entre ellas la violencia sexual, que sean menores de edad, que sean en este caso indígenas, personas o mujeres que tengan algún grado de discapacidad, que en este caso también sean, por ejemplo, de la tercera edad. Hay una serie de propuestas que se realizan ahí que desde mi punto de vista está bien, ¿no? Sin embargo, aquí llama la atención que el combate al feminicidio no solo es implementar más leyes o buscar mejorar las leyes, que de entrada no está mal, sino también afinar todo un sistema jurídico, una cadena de custodia, la investigación, los procesos, e incluso sensibilizar a los servidores públicos, porque desgraciadamente todavía hay mujeres que van y denuncian alguna situación de violencia y se quejan de la falta de atención y sensibilidad por parte de quienes deben de darles un primer auxilio, un primer consejo o una primera orientación jurídica. Es decir, buscar emitir omisiones, porque de nada nos va a servir en la ley tener penas de 40 a 70 años, que está bien, digo, de entrada, cuando realmente desde abajo hay impunidad. Entonces, creo que es un tema particularmente muy importante, y pues combatir el feminicidio no nada más es en cuestiones legales, sino también el papel que juega la sociedad en los medios de comunicación y también las redes sociales, porque muchas veces se revictimiza a las personas, desgraciadamente mujeres que ya no pueden defenderse, que hacen más cruda la violencia, hacen más cruda la realidad y evidentemente el dolor de una familia. Sí, es que es muy triste, ¿no?, que se cometan homicidios en contra de mujeres, aun y cuando se pudiera presumir su integración a algún suceso delictivo, pues finalmente hay una causa, hay una situación que arropa a las mujeres para poder estar dentro y parte del crimen, ¿no?, o ser parte de la violencia. Recuerdo tristemente cuando todavía el feminicidio no era tomado en cuenta como tal, en un homicidio de mujer, y se tipificaba y se estudiaba y no se tomaban ciertas características. En el tiempo de Vicente Fox, creo, hubo un procurador que incluso dijo que la culpa no era de la sociedad, que no era de la autoridad, era de las mujeres en Ciudad Juárez, que salían con minifaldas y que por eso provocaban que las mataran. Sandra, ¿cómo ves esta propuesta de la presidenta? ¿Le falta? ¿Hay que ponerle? ¿Hay que quitarle? ¿Cómo la analizas? Bueno, a mí de entrada me parece que es muy buena la iniciativa. Me parece que lo necesitamos las mujeres, obviamente en toda la República Mexicana, porque bueno, la intención de ella es obligar de alguna manera a que toda muerte violenta, de mujer, sea tipificada como feminicidio desde el primer minuto de que esa muerte desafortunadamente haya acontecido, ¿no? Y bueno, eso es para valorarse, eso es para aplaudirse y considerarse que es importante, porque bien tenemos ya la Ley General de No Violencia contra las Mujeres, y debo decir que tristemente pues no ha habido una responsiva específica y que nos venga a ayudar o a coadyuvar en el problema del feminicidio con las mujeres. Creo que hasta ahorita
pues la ley ha servido para otras cosas importantes que inclusive muchas políticas mujeres la han estado utilizando, esa ley de la no violencia contra las mujeres, la han estado utilizando para fines más políticos que para una defensa genuina, ¿no? Y eso lo hemos estado viendo por ahí. Sin embargo, qué bueno que haya esta iniciativa y es muy importante destacar que pues es que hay una terrible brecha de tipificación de lo que es un homicidio con un asesinato de tipo doloso, ¿no? O una muerte dolosa. Entonces, ¿por qué? Porque aproximadamente en el año de 2025, el año pasado, 5,000 mujeres fueron asesinadas. Ese fue el resultado. Pero ¿qué o cuántas mujeres de esos asesinatos fueron tipificados como feminicidios? 720. De esas 5,000 asesinadas. Entonces, obviamente son cifras alarmantes donde dices tú, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque mueren y mueren tristemente mujeres, pero no hay cómo auxiliar, no hay cómo llevar a que se haga un juicio que sea realmente justo y con una sentencia justa para aquellos asesinos de las mujeres. Ahora, otro dato terrible es que 274 casos se consideraron, obviamente quedaron en el estatus de homicidio doloso, y hasta ahí se quedaron. Y no hay seguimiento a los asesinatos a las mujeres, no hay. Las fiscalías tristemente no están dando el ancho con este tema de las mujeres. Y es una responsabilidad ya de la fiscalía tratar este asunto directamente. Hay un nivel de impunidad muy grande. ¿Por qué? Porque las sentencias, repito, no tienen un seguimiento adecuado por varias razones. Porque primero hay una falta de conocimiento sobre los temas. No se quiere, por ahí, aquí traigo un asunto importante relacionado con ello, las investigaciones y las carpetas de investigación están mal integradas y no se les da el seguimiento correcto a esto. Entonces se van quedando estancadas, se van acumulando como muchos otros casos y no hay una sentencia para ello y no hay obviamente un resultado que nos auxilie y nos ayude a las mujeres. Por supuesto que también hay algunas críticas para la iniciativa, pero en mi otra participación puedo darlas. Muy bien. El tema del feminicidio. Siempre cuando decimos un feminicidio tenemos bien estructurado en nuestra mente, Jazmín, la razón de género, ¿no? Es cuando nosotros relacionamos el feminicidio. Hubo golpes, hubo maltrato psicológico, hubo violencia intrafamiliar, que es una previa al feminicidio, hubo pues una pareja tóxica, hubo una serie de situaciones incluso de padres violentando a hijas en una situación pues de un entorno violento. Ante todo esto, el hecho es, ¿qué hacemos precisamente para prevenir? Estamos castigando el feminicidio, sino hasta con 70 años de cárcel. Sí. Es la propuesta de la presidenta, pero no debería de haber feminicidios. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Ahí traía yo un poco también de mi análisis, Wilber, coincidí contigo en esta ocasión sin platicarlo. El tema de que está bien la propuesta por parte del gobierno federal, por la presidenta, de atender el tema de las agresiones, la violencia a las mujeres, el tema del feminicidio, incrementar las penas. Pero ¿qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando en la crianza de estas niñas y de estos niños? Yo creo que también es un tema que va profundo a la población, atender también este tipo de situaciones de las conformaciones que tienen ahorita las familias, los problemas que vienen desde adentro y que también desafortunadamente los vemos en las escuelas, en el desarrollo que puedan tener las niñas y los niños. Yo creo que ahora el personal educativo, así como los padres y madres de familia, tienen una responsabilidad más alta en la atención que puedan tener en el aprendizaje y no solamente en la academia, sino en la formación cívica. Creo que se ha dejado un poco de lado este tema en las áreas educativas aún y cuando en algunas escuelas o algún personal docente dicen, pues mi enfoque es a la educación académica, no a la formación como ser humano. Pero yo creo que en estos tiempos va todo muy relacionado. La educación o el desarrollo como ser humano también es importante y que se tiene que tomar en cuenta desde los gobiernos aún. Y cuando el gobierno federal ha implementado con esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum diferentes medidas para atender a las niñas, a los niños,
a los adolescentes, darles sus derechos, darles sus obligaciones, falta también ver el contexto familiar. ¿Qué está pasando dentro de las familias para crecer con estas mentes? Porque desafortunadamente crecen en algunos de los casos dolidos, trastornados. Ya si nos ponemos a observar un poquito de los casos de aquellas personas que cometen este tipo de delitos, traen detrás pues un colchoncito de una vida complicada, una vida difícil. Y no con esto estoy justificando este tipo de hechos, sino que también es un tema que se debe de tocar por parte de las autoridades, o en el caso de la atención que se pueda dar desde los planteles educativos, el desarrollo que puedan tener también como seres humanos. Atender este tema ha sido complicado en cada una de las entidades federativas. Se ha estado trabajando en el tema de la tipificación de feminicidios, pero esto no ha sido suficiente, porque en estos momentos apenas 14 estados lo tenían de esta manera. Tienen que hacer también sus reformas cambios, ¿no? y sus cambios, pero pues apenas 14 estados llevaban este avance. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué está pasando también con los otros estados pues que no han atendido el tema de género? Porque también se tiene que cambiar la cultura de los servidores públicos. Porque no lo ven como una prioridad, Pepe. Tú y yo vivimos entre mujeres, y no porque tengamos un área, sino porque en mi caso, esposa y 2 hijas, tú estás criando también una hija, Sí. tu esposa. Entonces tenemos esa parte sensible del hombre hacia la mujer y las necesidades, Claro. pero realmente no hay una cultura, todavía sigue una cultura de sumisión y una cultura de agresión hacia la mujer, ¿no? Sí, y Desafortunadamente. precisamente esta ley general que ha tenido la iniciativa la presidenta trata de ir al fondo de esas cosas para convertirlo en un instrumento que permita generar una nueva conciencia, una nueva sociedad, tanto por la educación como por la familia y por el entorno jurídico y legal que exista en todo el país. Esto va a terminar aprobándose, sin duda, y aprobándose por todos los estados. No solo porque sea una iniciativa de la presidenta, sino porque la tendencia así lo marca. La presidenta señaló con su llegada al gobierno que eran tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres, compañeras, y todos debemos no solo celebrarlo, sino apoyarlo y estar realmente a brazo partido con estas iniciativas. Y quiero yo señalar que no es solo esta ley general, hay un andamiaje que se ha venido construyendo de leyes, de decretos, de medidas para garantizar la salvaguarda y el apoyo a los derechos y a todo el beneficio de las mujeres. Tenemos la ley Olimpia, la ley Valeria, la ley vicaria. ¿Qué tienen que ver con esto? Con no exhibir imágenes de mujeres que se han hecho, y por eso surgieron estas leyes. Con no violentar a las mujeres sin su autorización, o exhibirlas sin su autorización, o a la familia, a los hijos, y eso para chantajear a los papás. Pero la cultura se debe transformar de fondo. De fondo significa que nosotros nos revolucionemos. Fíjense, ayer me tocó ir a la UCE a hacer un trámite, y como llevaba el logo del otro programa, me dijeron, ¿usted es locutor? No, pero vamos a tocar el tema, los invito a que vean el nivel 5 en la televisión, y vamos a tocar un tema muy importante para las mujeres, porque las mujeres, me dijo, yo siento que estamos ahora sí realmente consentidas, dijo la mujer, la que me estaba atendiendo. Le dije, probablemente estén consentidas, pero no al nivel que se debe garantizar que la sociedad los valore. Por ejemplo, la frase común, en la casa manda la mujer. Ojo, ahí hay una trampa. Con eso quieren decir, está empoderada la mujer. No una cosa que en la casa tome decisiones domésticas o de otro tipo, y otra cosa es que realmente se acredite que las mujeres, que hay una paridad en relación con responsabilidades, con decisiones. O sea, debe haber un cambio más a fondo en el sentido que señalaba Yasmín Tapia. En la educación no solo de decir los derechos de la mujer, sino todo cómo tratar con niños igualdad, y niñas, con equidad, ¿no? A todos, y a los padres y a las madres que están generando y reproducen esto. Tiene que haber un cambio a fondo en el modelo de las familias y en el modelo educativo. Damaris, tú eres docente y tienes ese vínculo cercano con las nuevas generaciones, y tienes ese desarrollo desde el lado magisterial, ¿no? En torno a lo que estamos viviendo en este momento con los jóvenes, los cambios, los derechos, toda esta revolución que se ha venido generando, ¿no? Que desafortunadamente, como bien lo señalaba Damaris al principio, nace de una situación
que se generó en Ciudad Juárez, más de 500 mujeres asesinadas y nunca supimos qué pasó ahí. Hay un libro muy bueno, se llama Huesos en el Desierto. Ya murió el periodista que lo escribió, se los recomiendo para que sepan más o menos del entorno. Las nuevas generaciones sobre todo tienen que aprender de la historia inmediata de nuestro país. ¿Cómo ves tú la sociedad? ¿Cómo ves a las mujeres? ¿Cómo ves todo este entorno, no? Porque sí siento que han ganado espacios, pero siento todavía pues que como sociedad nos negamos a cumplirle esos espacios que las mujeres han ido ganando a pulso, ¿no? A pulso, ¿no? Porque no nació de la nada, sino que ha habido una lucha casi siempre para que la mujer logre ciertos estatus, ¿no? Sí, realmente las nuevas generaciones están muy conscientes, a diferencia, pues a lo mejor de nuestras madres, nuestras abuelas, ¿verdad? Generaciones que vivían en otras circunstancias, bajo otro contexto, bajo otro marco jurídico, están muy conscientes de sus derechos y de que hoy en día viven ellas, en este caso de las jóvenes, las niñas, otro contexto muy, muy distinto. Tanto que, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo, podemos verlo, la mayoría son jóvenes. Las que participan, las que lo organizan, van madres jóvenes de familia que invitan, en este caso, a sus mamás y llevan hasta sus hijos para ir sembrando esto en las nuevas generaciones. Efectivamente, los jóvenes o las jóvenes están más conscientes de sus derechos, pero volvemos a lo mismo. Es bueno que sepan sus derechos. Pero sigue siendo una minoría. Es bueno, exactamente, para allá voy. Es bueno que digan, vamos a luchar por los espacios, por justicia, por ser respetadas. Pero efectivamente, a veces no son todas, pero a veces también influye mucho el contexto familiar o el contexto social donde se encuentran. ¿Por qué? Porque tal vez habrá unas jóvenes que están en familias, vamos a llamarlo así, más tradicionales, que la mamá le dice, oye, pero es que ¿por qué vas a marchar? No, es peligroso, mira, y a lo mejor inhibe esa participación, y hay mujeres que no, que libremente van y en este caso participan. Aquí lo bueno es que poco a poco se ha ido avanzando en ese sentido, en la conciencia y en la lucha de derechos, pero todavía falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Yo creo, coincido con Yasmín y con Pepe Domínguez, que es también una cuestión cultural. ¿Ha ido cambiando poco a poco la cultura? Sí. ¿Se ve en los jóvenes reflejada? Sí, ha cambiado. Pero todavía falta asentar esa cultura entre la sociedad. No nada más en las instituciones, sino entre la sociedad. Que sean conscientes. ¿Por qué? Porque todavía escuchamos, desgraciadamente, y hace poco me tocó escuchar bromas, entre comillas, que hacen los hombres delante de mujeres. Denostaciones que todavía se hacen delante de mujeres. Y desgraciadamente, en muchas ocasiones, esos son tanto de hombres, vamos a llamarlo de edad mediana, hacia arriba, ¿no? Que no son tan jóvenes. Ya los jóvenes se detienen un poquito más en ciertas cuestiones, en ciertas actitudes, pero no las generaciones anteriores. Bueno, pues vamos a ir ya para cerrar el tema con una participación rápida de los cuatro para ir viendo pues precisamente esto, Sandra, que tiene que ver pues también con una cultura, también tiene que ver con un trabajo, pero también tiene que ver con la impunidad, ¿no? Es correcto, y para allá iba precisamente. Entonces, la impunidad es muy importante porque si permitimos que ese delito siga ocurriendo, pues va a seguir ocurriendo. A pesar de las penas, a pesar de los programas y a pesar de la cultura que podamos ir generando. Sí, Wilber, y justo iba a tocar ese punto, fíjate, porque sí, obviamente entendemos en los contextos, la vida social, la vida de la familia, todo esto es muy importante para buscar la manera de prevención que no en lo futuro no tengamos pues un mayor alto índice de homicidios dolosos, en este caso directamente de feminicidios. Sin embargo, las cifras nos marcan cosas alarmantes. Tenemos aproximadamente un 92% de impunidad en esta brecha directa de falta de sentencias, de falta de obligación de las fiscalías y tristemente de los gobiernos para atacar este tema. Sinaloa, tristemente, es uno de los estados con mayor incidencia de feminicidios y bueno, es uno de los estados que se tiene que poner las pilas para atacar este tema. Ahora,
Aquí hay que separar, bien importante, esta ley busca que se atienda a la mujer que ha sido violentada, ha sido asesinada de una manera violenta y se tipifique de esa manera, feminicidio, desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque insisto, sigue habiendo esa brecha de impunidad y no ha permitido a los gobiernos avanzar de la manera correcta. No es por el hecho solamente de que sea mujer por el que tiene que ser atacada. Y eso es ver la iniciativa con perspectiva de género. Verla desde ese punto de vista significa vamos a atender a las mujeres desde esa óptica. Entonces no se trata precisamente nada más de ver todo lo que está alrededor, que es importantísimo, sino no vamos a tener por qué tener asesinatos de mujeres y las fiscalías y las autoridades no están al pendiente de ellos. Pepe. Sí, muy rápido, miren, dos cosas. Primero, feminicidio, el hecho de que se instale de entrada toda muerte de mujer o niña como feminicidio es un gran cambio. Sí. Es un gran cambio en las leyes porque significa que se debe primero investigar. Hay feminicidios que las han querido hacer pasar como suicidios. Tenemos el caso de Morelos o muchos otros. Entonces, en una primera instancia se tienen que dar las pruebas de que realmente no haya sido por misoginia, porque es uno de los factores importantes, por violencia histórica sobre esa mujer, por estarla amedrentando y violentando constantemente. O sea, hay una serie de lineamientos y de criterios que tienen que ser garantizados. Pero para esto, como decía Sandra, tiene que haber mucha capacitación y muchos cambios en las fiscalías y en los jueces. Por supuesto. A fondo. Sí. Y voy rápido a otro. Miren, qué desgracia, y voy a tocar un tema penoso, un muchacho que asesinó a su mamá. Y a la hora del proceso, la fiscalía, no sé qué vericuetos hizo, convenció a la familia y eso, la asesinó de una manera tremenda, porque conocí el caso directamente, y le dieron 22 años. En unos años va a salir. El muchacho no ha corregido, no ha cambiado. ¿Y eso qué refleja? Qué bárbaro. Cuando se pudo haber hecho otras cosas y las propias gentes que estuvieron cerca dirían, ¿cómo 22 años? En 10 años va a salir o en 15. Y es un muchacho que no se ha arreglado. Es una desgracia la justicia. Sí. Jazmín, rápidamente. En el para tema cerrar de el los tema. servidores públicos, yo creo que también tienen que hacer una tarea importante las autoridades Sí. en el tema de la investigación, la atención. La revictimización, ¿no? Que se les debe de dar. Aquí en el caso del estado de Sinaloa, mujeres han interpuesto incluso algunas quejas por esta situación, la falta de sensibilidad en la atención a las mujeres. No se pide compasión, pero sí se pide una atención digna a las mujeres que han sido víctimas de algún caso de violencia, que muchas veces no le dan la atención que se debe y desafortunadamente posteriormente termina en una agresión o en un feminicidio. Y han pasado casos en el estado. No tengo el dato correcto, pero creo que el 60-70% de lo que se ha manejado del porcentaje de la violencia intrafamiliar por lo regular termina en una agresión fuerte Sí. y en un homicidio de mujeres. Damaris, regreso contigo para abrir el tema con el otro tema o rápidamente una intervención. No, coincido precisamente que para es irnos a una bueno que pausa. se modifique la ley, pero pues el sistema de justicia penal, toda la cadena debe afinarse para, en este caso, que funcione. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos con más de nivel 5. Estaremos hablando de la pertinencia de juzgar a menores de edad como adultos si cometen un delito de adultos, pero eso al regreso. Y estamos de regreso en nivel 5 y el segundo tema que estaremos platicando el día de hoy se trata de lo ocurrido en Michoacán a principios de semana, a mitad de semana. Un jovencito pues mostró su ira de una forma muy pero muy letal, desafortunada, emulando situaciones que se ven en otros países y que desafortunadamente pues parece ser que ya están replicando en México. Ojalá
y se trate de un hecho aislado, un hecho circunstancial, pero parece ser que pudiera haber una tendencia desafortunadamente. Y esto abre un nuevo paréntesis del análisis que se habla de la posibilidad de reformar las leyes para que menores de edad que cometan este tipo de delitos, por ejemplo, el asesinato de 2 mujeres, hablando del tema precisamente de 2 maestras, pues solo porque no lo dejó entrar, llega con un rifle y las asesina de manera cruel y despiadada con un acto que pues es sumamente reprobable. Hay algo detrás de este jovencito, desde cómo consiguió el arma, por qué se animó, cuál era su entorno social, cuál era su entorno familiar, una serie de situaciones que lo llevaron a esto. Pero al momento de ser juzgado, ese jovencito, cuando mucho, ¿qué? ¿2 años? 5. 5 años. Según la ley que existe. ¿La ley de en Michoacán? Michoacán. En Michoacán, 5 Según años. el fiscal. 5 años. Sandra. Fíjate qué tristeza, ¿no? Que Sí. de repente la ley nos lleve a tomar ese tipo de, bueno, de decisiones de alguna manera, o de resultados o sentencias para los que cometen delitos. Mira, yo sé que es un menor de edad, y no quiero ser drástica ni dura, yo sé que es un menor de edad y que quizás tuvo muchas carencias en su casa, quizás tiene un contexto delicado, quizás no tiene o ha tenido la educación que deba de tener, pero luego nos preguntamos, ¿y qué culpa tiene la gente que lo rodea? ¿Y qué culpa tenían quizás esas maestras que él llegó y asesinó de un contexto social que él a lo mejor no pidió tampoco y que puede ser una de las razones por las cuales actúa así este jovencito? Pero qué irónico también pensar que actos tan graves de esa naturaleza como asesinatos no se puedan atender con una justicia que sea realmente equitativa y que realmente la gente que ha sido atacada, la gente que está obviamente dolida por la pérdida de su ser querido se pueda sentir que nunca va a tener obviamente una situación a lo mejor de calma y de que se vaya a recuperar lo perdido. Obviamente eso lo entendemos. Sin embargo, yo creo que las personas que han sido lastimadas con un acto de esa naturaleza, como la familia de estas 2 maestras, yo veía por ahí algunos documentales de uno de los esposos de una de las maestras, padres, madres, pues también dejan hijos huérfanos, pues también dejan hijos sin madres. Y todas esas cosas no se pueden dejar de lado tan fácilmente ni ponerlas sobre la mesa. Entonces, creo que sí tienen que modificarse por ahí las leyes para que menores de edad, que a lo mejor por las circunstancias que hayan sido, no sabemos cuáles, los llevan a cometer estos delitos tan fuertes, tan terribles, puedan ser juzgados, bueno, con penas que realmente ellos reciban un castigo merecido de acuerdo al acto, de acuerdo a la situación triste y lamentable que provocaron. ¿Sí me explico? Ahora, no vamos a descartar que hay que analizar el contexto mucho más amplio. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud hoy en día? ¿Qué está viendo la juventud hoy en día? ¿Cuáles son sus contextos familiares? ¿Cuál es la influencia que tienen? Un adolescente de 15 años es un niño. Prácticamente es un niño, no está acabando de madurar. La psicopedagogía, la ciencia dice que un adolescente, por eso se llama adolescencia esa edad, porque está adoleciendo de muchas cosas. No solamente está en una etapa física, sino mental, emocionalmente, está sufriendo cambios y está atravesando por una etapa quizás para él difícil, que los adultos lo vemos distinto, ¿no? Entonces es muy importante pues saber cómo vamos a atender desde la familia estas situaciones. Hemos descuidado quizás como familia muchas cosas y las hemos dejado de atender, pero también, ¿dónde están nuestros hijos? ¿En qué momento estamos al pendiente de ellos? ¿Qué hacen? ¿Con quién se relacionan? ¿Qué ven? ¿Qué hacen en las redes sociales? Todo eso es influencia. Pepe, en un contexto diferente, en un país como Estados Unidos, estuviera muerto este muchacho ahorita, ¿no? Hubiera sido abatido por la policía. Es lo que hace Estados Unidos. Ni siquiera investiga, ¿no? Lo que hizo la propia policía con Manson, ¿no? En el caso de Manson. Sí. O sea, acabar con el problema. Lo hubieran asesinado. En Estados Unidos lo hubieran ¿Pero quién asesinado. lo asesinó? En Estados Unidos, un policía. Que estaba coludido con Exactamente. ellos. ¿Está demostrado eso? Sí. ¿A Carlos Manson? Sí. Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. A lo que voy es al hecho de que estamos hablando de los jóvenes. Claro. En Estados Unidos
ese muchachito estuviera muerto. Ahorita estuviera muerto. Como hicieron con el supuesto asesino de Kirk y todos y como han sido todos los jóvenes los matan que han para hecho. tapar ahí. Exactamente. Como lo hicieron cuando el asesinato de Kennedy. Y es una venganza inmediata del Estado haciendo justicia con la misma forma que la persona cometió el delito. O sea, mataste a gente, te mato como Estado. ¿No es correcto? Como ojo por Vale ojo. la pena, Ojo vale por la ojo. pena, mira, qué buen tema. En realidad yo pensaba que no daba para mucho, pero sí da. No, sí Sí, da. es que- es muy buen es que, ¿qué tema, hacemos? es muy buen ¿Qué tema para hacemos? confrontar dos visiones. Es que, ¿qué hacemos? Dos visiones. Muchas visiones. La que expresó, una sola, la que expresó Sandra y que es la que existe en muchos países asiáticos y también en Estados Unidos, que es ojo por ojo, diente por diente. Me la cobro como la haces, vamos No, a no, colgarlo, yo no vamos a dije matarlo. eso. Pero en el fondo es el modelo. No. En el Exactamente. fondo es el modelo. Es el modelo. En el fondo es el No, modelo. no, que no. pague como tiene que pagar porque la venganza es lo que debe dar No, paso. no es venganza, es juzgar de acuerdo a la justicia no, equitativa. ese camino solo conduce a más violencia. No, no, Hay no. que ir, como ha dicho este gobierno, a las causas. Las causas es lo único que a mediano y largo plazo va a resolver los problemas de fondo. Tienen 7 años atendiendo tiene causas, que don ver, Pepe. no, y 30, 50 años Sí. que se tarden. Es Aunque lo este único, no es un problema de es ahorita, lo ¿no? único que Es va un a problema causar de ahorita. soluciones. Es un problema de Entonces, ahorita. las causas y el modelo humanístico es el único que va a garantizar. Veamos cuáles son las causas. Una familia donde el muchacho no consiguió el arma de última hora, tenían armas en su casa y había fotos donde exhibía armas. Hay un contexto. Hay un contexto. supuesto, ya lo Entonces, dijimos, se claro. debe trabajar en ese contexto, la familia. Se debe trabajar en la educación del ¿Y muchacho. si a los La- papás no les interesa? ¿Me dejarás hablar? Sí, claro. La nefasta globalización es la parte mala, donde maman y beben cosas que en Estados Unidos un adolescente, balaceó, y quieren tener a lo mejor su minuto de fama. No sabemos qué tienen en la cabeza, no sabemos cómo se les educó, cómo se les formó. A esas causas son a las que hay que ir. Hay que revisar, hay que regresar y hay que hacer una estructura humanista para ir resolviendo las causas. Porque si no, por más que los castiguemos, incluso que se les asesinara y se les diera pena de muerte, eso no va a resolver nada. Sí, porque Tiene mañana, que ser una si los cultura. matas, mañana hay un corrido y más jovencitos que siguen esa tendencia van a ser unidos. ¿no? Eso probablemente esté funcionando en China, donde a todos los pederastas, a todos los asesinos y incluso a los delincuentes de cuello blanco, le dan caput. Pero es una cultura histórica. Histórica, nosotros no tenemos esa cultura. No debemos. En ¿no? otros países ni debemos porque nuestro modelo es humanista, está sobre la base El de la familia. 4T. Respetar la vida. Debe ser un modelo de vida, ¿no? No es de la 4T. Debe ser un modelo de vida, respetar la vida. Ya es Fíjese bien, personal todo permítame, eso. respetar la naturaleza. Aquellos que no respetan la naturaleza, que no respetan a los animalitos, van a terminar sin respetar la vida humana. Entonces es una cultura y un modelo educativo que se debe implementar y por fortuna sí lo tenemos que implementar y estamos en buenas condiciones para hacerlo. Damaris, Sí, quiero ¿pena de adultos o seguimos tratándolo como adolescentes? A ver, bueno, es un tema sin duda muy delicado. Cuando tienen ¿no? acciones de adultos, Sí, ¿no? Porque exactamente. asesinar a 2 mujeres, a 2 maestras, en un contexto sumamente bélico, Sí. en Es un lo estado, con mucha violencia, hay que decirlo también. Oh. Sí, quiero tomar en cuenta aquí una cosa, lo que está diciendo aquí don Pepe Domínguez sobre el modelo humanista, pues ese viene de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que efectivamente se implementó a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El modelo humanista no significa llegar y perdonar todo y dejar hacer o deshacer. El modelo humanista en la escuela toma al individuo como un todo. En nuestros tiempos, yo sé que muchos fuimos educados así, llegábamos a memorizar, llegábamos y lo que se decía, lo que se hacía era la regla y no había, en este caso, omisiones, lo tenías que cumplir. Y había reglazos. Y había reglazos. El modelo humanista, uno como docente debe tomar en cuenta al individuo como un todo. Este joven le gusta hacer esto, tiene esta capacidad, le voy a adaptar mi contenido a detonar sus capacidades. Eso significa el modelo humanista, no dejar pasar las cosas, y en este caso es un delito muy grave lo que se cometió. Entonces, se pone en marcha un debate muy importante. ¿Por qué? Porque vemos a jóvenes que son menores de edad, no nada más en este caso me refiero que sus circunstancias muy particulares tendrá, que están siendo utilizados por el crimen. Ya lo hemos platicado en esta mesa. Y con esa intención. Que esos jóvenes, es cierto, Claro. están en la adolescencia, es verdad, a lo mejor tienen situaciones adversas, pero en muchas ocasiones saben perfectamente qué es lo que están haciendo.
saben perfectamente. Y saben que son menores de edad. Y saben que sus son menores de penas edad y prácticamente no les va a pasar nada. El Estado no va a ser duro con ellos. Pero dejan en la orfandad, en la desgracia a muchas familias, realmente. Entonces, imagínense ustedes la impotencia de las familias, en este caso, como acaba de decir, que dejan a 2 maestras muertas que tienen familia, tienen hijos en la orfandad. La impotencia de las familias tan grande de decir, pues es que el Estado no los va a castigar, o sea, va a cumplir 5 años en prisión y se va a ir y él va a seguir con su vida, como quién sabe, pero nosotros vamos a tener una cicatriz permanente, una herida que siempre va a estar sangrando. Entonces, yo creo que es importante. Y si lo matan, tampoco lo va a curar. Si bien el esa herida. Estado, ojo, yo no estoy de acuerdo. Pero nadie está de acuerdo en Yo no eso. estoy de acuerdo exactamente con muchas, en otros países habrá, Que lo ¿verdad?, maten, sus no. políticas, pero yo creo que sí deben retomarse este tema porque deben existir agravantes en este caso. Si bien el joven tendrá sus motivos por los cuales lo realizó, a lo mejor no es un contexto apropiado, a lo mejor ya lo habían detectado en la escuela que tenía ciertos problemas, le avisaron a los padres de familia y no sabemos si los padres de familia respondieron al llamado de la escuela, no lo sabemos. Sí, no tenemos un contexto no tenemos general, un ¿no? contexto más como para decir si es culpable o no, pero yo creo que es un debate muy importante porque con todo y que son menores de edad, pues en muchas ocasiones sí están conscientes desde niños, sabemos en muchas veces qué es el bien y qué es el mal, porque en nuestra Es casa que sí saben. desde niños sabemos qué está bien y qué está mal, desde No siempre. pequeños. Viene de la No siempre formación. Sí saben. ¿Estará siempre arrepentido este Insisto, jovencito de haber hecho lo que hizo, Jazmín? Híjole, la veo complicada, Wilber, por el tema Eso de es lo los peor, grupos ¿eh? que Eso él es lo tenía peor, a ¿eh? través de su teléfono celular o a través de las redes sociales. Él convivía con otras personas de otros países que estaban dentro, y lo traigo aquí porque el nombre no lo ubicaba una muy bien, tendencia, Sí. el movimiento Incel. Incel. Una situación bien difícil. Yo la busqué para entender por Sí, qué claro. estaban señalando al muchachito de integrar a este movimiento, que es una comunidad en Internet que combina la frustración sexual, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres. Entonces, si está dentro de este contexto, no creo que este jovencito esté arrepentido por lo que hizo. A lo mejor es un logro, incluso hasta para la misma Sí, claro, comunidad a la claro. que él pertenece. Claro. Entonces, aquí la atención y la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía del Estado de Michoacán, según en entrevistas que decía el mismo gobernador, es el tema del uso de la tecnología. El celular, que es una prueba muy importante para conocer el contexto que tenía este niño, y también, al parecer, el parentesco de su padrastro, también lo están investigando porque pertenecía a un grupo de seguridad. Entonces, que por eso tenía ese El tipo de acceso a las armas armas. dentro de su domicilio. Entonces, es Un arma de toda uso una exclusivo, situación, ¿no? ajá, es toda una situación que se tiene que analizar. ¿Qué pasa? Y yo creo que reconozco mucho el trabajo del personal docente en estos momentos, porque sí tiene una responsabilidad bien fuerte, bien importante, de conocer el desarrollo de cada niña, de cada niño. Hay ahorita en algunos planteles educativos que tienen reuniones particulares con padres de familia para conocer cómo es el niño, qué le hace feliz, qué le enoja, qué le gusta, de qué manera se divierte, con quién convive en su familia, quiénes están al cuidado de los niños y de las niñas. Entonces, ese contexto fuera de la escuela a los maestros les sirve también para lo que decía Damaris, la formación humanista que puedan tener dentro de los planteles educativos, que ojalá y esto se replique a todas las áreas educativas. Entiendo que los maestros en muchas ocasiones el tiempo no les es suficiente solamente para dedicarse a la academia, y una responsabilidad más en la atención humanista que puedan tener con las niñas y los niños, pero creo que sí es parte del desarrollo que puedan tener en un momento de adolescentes, y la combinación de toda la información que nos está bombardeando con el uso de las tecnologías. Hay una premeditación, entonces, en el caso Sí. que Sí. pudiera Sí. analizarse. Ahí por ¿no? ahí lo están. Y eso es lo más triste. ¿Qué le Pues ese es el agregarías? ¿Qué le tema. pondrías? Ese es el tema, Wilber, compañeros. En ningún momento yo dije que estaba a favor de que se asesinara al muchachito, ¿no? No. El contexto era en el sentido de que Estados Unidos, la policía hubiera llegado y lo hubiera asesinado, haya sido Claro, no se pero dijo ese eso, es otro tema, No, ese es otro Nada tema. más que lo metieron 70 años a yo la en cárcel. ningún momento dije que ese era, ustedes dijeron que era el trasfondo de lo que yo había dicho. Jamás, no. jamás. Yo dije. Ahorita usted lo dijo, pues. Eso. Que bueno, reconózcalo. Porque ¿Por qué finalmente
porque finalmente es terrible estar haciendo acusaciones, por ejemplo, de este tipo. Es que ¿cómo va a poner algo en mi mente y en mi boca que yo no he dicho? ¿Sí? Y bueno, aquí el asunto es directamente el contexto. Sí, es importante, obviamente, el contexto. No podemos despegarnos de ello. No se puede quedar al margen. Pero hoy en día tenemos también que reconocer que nuestros adolescentes están viviendo una crisis de descomposición social. Ese grupo Incel, ¿sí?, está en todo el mundo y ellos tienen una conexión global. Ellos tienen una comunicación diferente a la que nosotros tenemos. Ellos viven en un mundo globalizado, una conexión diferente, de tal manera que a través de las redes sociales ellos tienen un grupo de WhatsApp con muchísima gente del mundo, no es con 2, 3 a lo mejor de la localidad, muchísima gente del mundo. Y ese grupo, no sé si recordarán ustedes por ahí la película de adolescencia, una serie muy importante que pasaron hace unos meses o el año pasado, creo que fue ahí en la televisión. Precisamente habla de un caso así, de un jovencito, ¿sí?, que pertenecía a un grupo Incel y que había tenido una conducta como la que tuvo este jovencito. Sí, terrible. Entonces, y que bueno, finalmente estaba siendo juzgado. Él había engañado a los papás y los papás creían que no había pasado nada con el jovencito. Y él decía que no, y los papás creían en su hijo. Pero a final de cuentas, en la investigación se dio, con todos los hechos, que el jovencito había asesinado a una muchacha en plena adolescencia. Ahora, no quiero decir que todo esto que vemos en la tele, ¿verdad?, que también es tremendo, es una realidad. La vida es peor. Es una realidad. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que ser conscientes de que nuestros jóvenes hoy en día están en una etapa crítica, ¿sí?, y que tenemos que buscar cómo atenderlos. El gobierno tiene la responsabilidad de prestar y de brindar los elementos a través de la educación los más adecuados posibles para que estas conductas puedan no estarse mostrando y puedan estar todo el tiempo mostrándose, valga la redundancia. Y por otro lado, digo y traigo a colación un pedagogo del siglo XVII muy importante, que era Federico Froebel, que decía que los niños son como unas plantitas y los adolescentes que hay que estarlas cuidando, regando y dándoles su limpiadita y echándoles agüita todos los días y cuidándoles la tierrita para que florezcan bien. Porque en un futuro, si estas plantitas no se cuidan, vamos a tener un producto de una plantita marchita, decía, que no tiene ya el funcionamiento que se buscó en su momento. Sí, ¿no? Es que sí, es un tema muy, muy delicado, como lo comento. Efectivamente, o sea, son adolescentes, pero muchas veces sí saben. En este caso, por ejemplo, traer un arma, debes de saber que evidentemente no es algo, entre comillas, normal para los jóvenes y en su caso que puedes dañar a alguien. O sea, si bien el Estado tiene su lineamiento, su jurisprudencia, y pese a muchas críticas, sobre todo cuando pasan estos casos, la pregunta es, ¿cómo atiendes en este caso también la exigencia de justicia con las familias cuando hay agravantes? Porque en este caso hay agravantes. Porque ese muchacho no puede ir a una cárcel, tiene que ir a un tutelar. Y un tutelar no es lo mismo que un No, pero por ejemplo hay fotografías del jovencito con el arma, hay una conducta como de antes. O sea, exacto. Yo aproveché solo la intervención de la compañera para contrastar dos modelos, porque sí representa un poco ese modelo, pero no para atacarla personalmente, Dios me libre. Hay dos modelos. El modelo, Qué bueno, don Pepe. El modelo de castigar, de todo, y no de reeducar. Y no solo a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, a los adultos también hay que rehabilitarlos y reeducarlos. Y ese sistema de castigo es el que debe empezar a prevalecer, pero se ocupan cambios de fondo, sí se ocupan y se hacen. Y yo, por otro lado, tengo una propuesta. Mire, ha habido niños que han asesinado a otros niños, que se han puesto de acuerdo. Sí, niños, hubo un caso en Torreón, niños, ¿no? Hace y sin embargo, años, ¿qué vas a hacer con ellos? Sí. ¿Qué vas a hacer con ellos? Pues se les tiene que reeducar, se tiene que ver todo el contexto, aunque sea más laborioso y más complicado, pero solo así puede funcionar una nueva sociedad, una mejor, vamos a decir, una mejor sociedad. Y para mí, tiene que haber mecanismos, tengo una idea y una propuesta muy clara. No sé si se hace en otros países o no. Los adolescentes o menores de edad que cometen un delito grave deben cursar en rehabilitación, en un proceso de detención que pueda ser un tutelar, un lugar que funcione bien, deben cursar la edad suficiente para llegar a la edad mayor y entonces sí ser enjuiciado por un delito mayor. Es decir, hacerlo en 2 etapas, pero sin excluir que el asunto de fondo tiene que ver con
conocer el caso, ver el Tendría que contexto, haber una reforma ver el contexto, constitucional, Es ¿no? ver el correcto, es lo que contexto. estamos pensando, lo que pero es muy estamos diferente proponiendo. eso de darle una primera etapa y luego la segunda etapa, ver cómo evolucionó, cómo está y ver si se le puede juzgar ya como adulto, ya siendo adulto, pero no se le libere inmediatamente. Esa modificación se tiene que hacer. Yo sé que hay un país o una ley donde así se hace y yo creo que en lugar de poner un decreto de que vámonos como adultos, porque mira, ¿qué pasa si lo pones como adultos? Lo llevas a un lugar donde va a salir un criminal atroz, terrible, y estás envenenando a la sociedad. Aunque, por ejemplo, con la ley que presenta la presidenta, si le dieran la máxima, pues jamás iba a salir, ¿no? Porque son 140 años de cárcel, ¿no? Rápidamente empiezo con la última ronda para finalizar el programa, Jazmín. Me concentraría en el tema del uso de las tecnologías. Estamos ahorita atrapados en el mundo de las tecnologías, el acercamiento que podemos tener quizás con otras personas, aquellas que no se animan a hablar, que no se animan a compartir sus sentimientos, que no se animan a tener un acercamiento de tú a tú, muchas veces se esconden detrás de estos aparatitos y que están dañando desafortunadamente a las niñas, a los niños y a los adolescentes, ¿no? Sí, también bajo amenazas a través de estos sistemas. Entonces yo creo que sí tenemos que cuidar también el uso de este tipo de herramientas, lo que estamos consumiendo. Ya para cerrar, en el caso del estado de Sinaloa, pues se estaría atendiendo también este programa de salud mental en los adolescentes, el nivel secundaria. Una de las propuestas que hace la CEPIC es evitar el uso de los teléfonos celulares en horas clase. También esto tiene que ver con los resultados académicos que están teniendo las jovencitos y las jovencitas, de que han bajado también este nivel que tienen por la distracción que genera el uso de los teléfonos celulares. El problema es que hay papás, Así es. Sí, que es el remedio, van en contra de esas medidas. Damaris. Sí, efectivamente yo creo que es un tema muy escabroso, por llamarlo de alguna manera, muy polémico, pero sin duda que se debe de analizar. Aquí, si se deja la ley como está, pues obviamente que estos jóvenes que cometen delitos graves tengan una verdadera atención fuerte, sana, y que los llegue en este caso a concientizar, ¿verdad?, de sus acciones para que sean personas de bien en un futuro. Pero sí, sin duda, deja una herida muy grande en las familias y, por supuesto, también en la cuestión docente, ¿no? Porque muchos docentes dicen, oye, pues si me va a costar la vida regañar o sancionar o llamarle la atención a un alumno, pues ¿dónde queda en este caso mi trabajo, no? Pues se supone que en una escuela, en un contexto escolar, debe haber reglas. Entonces, si no las quieren respetar, pues ¿dónde queda? Oye, en Estados este caso, Unidos le dan armas a los maestros para que hagan la guerra en los salones, ¿no? Que sería muy lamentable. Imagínate, no igual. imagínate. Tu comentario final, muy rápido, sí. Pues ya aprovechando que asaltaste la palabra. Voy a la familia, miren, hay que recuperar, hay que ir a las familias, reeducar, que la propia familia se reeduque y que haya un control sobre los hijos. Por favor, las padres, las madres, aunque trabajen o hagan lo que hagan, tienen que estar pendientes de qué hacen sus hijos, qué hacen en los celulares, qué hacen en las redes, porque ahí está veneno puro. Son muy valiosos, pero hay mucho veneno que llega a las mentes y les daña, y los trastorna totalmente. Entonces la familia, la escuela no va a resolver eso. También debe haber leyes, coincido con Yasmín, debe haber leyes que limiten el uso de este tipo de tecnologías en menores de edad. Debe haber leyes en las escuelas, debe haber leyes generales que obliguen a las familias a tener un control de este tipo de herramientas que a veces son dañinos para ellos, sobre todo. Una corresponsabilidad con los padres. Sí, una corresponsabilidad, y hacerlos corresponsables también a los propios padres, porque este padrastro, para mi gusto, tiene complicidad. El acceso a las armas, el tipo de educación que le daba, etcétera. Pues yo creo que Sandra, es muy para cerrar. triste pensar que pudiera haber no solamente como un caso de este jovencito, que puede haber cientos, miles en todo el país, y qué triste que no se puedan tener a lo mejor las políticas públicas o el entendimiento de la sociedad para que se trabaje para combatir todo eso. No creo que hay una aquí necesidad, una participación de todos en general, de hacer que esto cambie de alguna otra forma. Claro que tiene que ver con prevención, por supuesto que
que tiene que ver con prevención, pero el Estado tiene su parte. Hay que implementar políticas públicas que no solamente sean buscar que los jóvenes reciban alguna ayuda social para que esa ayuda social la conviertan en un celular, porque eso es lo que muchas veces pasa con esos jóvenes. Hay que buscar también políticas públicas que realmente les sienten las bases a los jovencitos y que se les vea de acuerdo a su edad, con esa necesidad que tienen, cómo van a reproducirse en un futuro. Y desde luego la familia es bien importante, muy importante. Cada familia tiene una responsabilidad enorme de cómo está creando a sus hijos. Eso no lo vamos a poder negar. ¿Y qué tipos de familias son? Porque tristemente también encontramos muchas familias disfuncionales hoy en día y ese es un detonante terrible para las conductas de esta naturaleza que se están virtiendo continuamente en nuestra sociedad. Hay que reconocer que estamos en una crisis social terrible también, una descomposición, y tenemos que trabajar con todas las edades, desde los chiquillos preescolares, desde los de la primaria y los adolescentes, que precisamente están en esta etapa de transición tan importante. Pues muchas gracias a los cuatro por por esos puntos de análisis, en donde son dos temas importantes que tenemos que analizar y tiene que ver precisamente con el castigo a personas que cometen delitos, tanto en contra de mujeres como jóvenes cometiendo delitos. Y además de la aldea global en la que estamos viviendo, pues los jóvenes también están siendo presas de algo muy cercano a nosotros, que es el crimen organizado, que toma hoy como presas a estos jovencitos para llevárselo a sus filas a sabiendas de que pues no serán castigados como adultos, para darle ciertas responsabilidades y regresar prácticamente, una vez terminen sus procesos, a delinquir. Así es que pues un tema de debate y análisis que no solamente debe de quedar en una mesa, sino que debe de ir a los especialistas, a los congresos y sobre todo a las políticas públicas que busquen la prevención de este tipo de situaciones. Lo mejor que podemos hacer como sociedad y como Estado es la prevención. Usted ya tiene ideas inteligentes sobre la mesa. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Aquí sí se trabaja. Nos vemos. Venga, suma.